Plan de lectura, día 28, mes noveno. En Isaías capítulo 44 vemos una profecía que después sería citada por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. Esa interpretación que da el apóstol en ese capítulo de la carta a los Gálatas nos da mucha luz sobre lo que quiere decir realmente este pasaje. En ese pasaje de Gálatas 4, el apóstol toma estas palabras que dice: regocíjate, oh estéril que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y toma este versículo para referirse a Sara, y ocupa a Sara a su vez como imagen de la Jerusalén celestial, versus Agar, que sería la imagen de la Jerusalén terrenal. Por tanto, dice que la Jerusalén celestial es madre de todos los creyentes, versus la Jerusalén terrenal, representada por Agar, es madre de el Israel nacional, que en ese momento estaba en su tierra, en Jerusalén, no había sido aún destruida, cosa que ocurrió en el año 70 por la invasión de los romanos. Entiendo que esto es bastante complejo, tiene mucha información, y además los capítulos que estamos revisando de Isaías son imposibles de resumir en unos cuantos minutos en un audio, pero solo debemos quedarnos con aspectos centrales. Entonces, ¿qué está diciendo acá? En resumen, está reflejando lo que sería el pueblo de Dios espiritual, ese pueblo verdadero, que siempre ha sido salvo únicamente por la fe, y que en el nuevo pacto sería expandido. Ya no serían casi exclusivamente los israelitas los que iban a formar parte de este pueblo de Dios espiritual, porque antes de la venida de Cristo había algunos gentiles que tenían fe en el Dios verdadero, pero eran la excepción, y casi exclusivamente estaba radicada el pueblo de Dios en el Israel nacional. Eso no quiere decir que todos los israelitas que eran físicamente israelitas eran salvos, pero sí que los que eran salvos eran mayormente israelitas físicos. Entonces, ¿qué pasa en el nuevo pacto? Esto se abre a todas las naciones de manera masiva. Como decía antes, había creyentes que no eran israelitas, por ejemplo Ruth, Raab, eran algunos casos, pero habría en el nuevo pacto ya un llamado masivo a los gentiles a la salvación, a los no judíos, y por eso dice acá: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Entonces está hablando de cómo va a haber multitud y multitudes que van a ser salvos, y esto lo van a hacer entonces ya siendo injertados los que no eran judíos en aquel olivo como del que habla Romanos 11, que eran los judíos creyentes que ya creían en el Señor. Entonces reciben ahora la entrada masiva de los gentiles. Y vemos que la fidelidad entonces y el amor del Señor a este pueblo espiritual es eterno y es inquebrantable. El Señor es el que va a enseñar a los hijos de este pueblo espiritual, de este pueblo del nuevo pacto, y ningún esfuerzo de los impíos, de los no creyentes, va a prosperar entonces contra este pueblo. Eso no significa que no haya persecución, pero finalmente no podrán destruirlo. Y por eso vemos también que el Señor, como dice el versículo 5, será llamado Dios de toda la tierra, no solo de un pueblo nacional como era Israel, sino de toda la tierra. El capítulo 55 nos hace una invitación. Se repite la palabra venid. En el versículo 1 solamente está 3 veces esa palabra, luego versículo 3, venid a mí. Y nos invita el Señor entonces a encontrar la vida, a encontrar la salvación, todo bien y toda bendición únicamente en Él. Esto es realmente significativo en este pasaje, y nos llama entonces a no desperdiciar nuestra vida en aquello que no salva, buscando la salvación y la vida en aquello que no es Dios. Y vemos entonces que llama a buscar al Señor mientras puede ser hallado, a llamarlo mientras está cercano, y eso implica que el hombre impío deje su camino, que se arrepienta, que se vuelva al Señor, y promete que el Señor va a tener misericordia, que será amplio en perdonar. Es una invitación realmente conmovedora que muestra la increíble gracia de Dios hacia los pecadores. También destaca cómo sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos, son infinitamente más altos
que nuestros caminos y nuestros pensamientos, y cómo su palabra hace la obra que Él le ordena hacer. Y ahí vemos que entonces su palabra es eficaz, es viva y eficaz, como dice Hebreos. Ella, donde el Señor la ha mandado a hacer la obra, la va a hacer, hará lo que yo quiero, dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, esa palabra es viva y eficaz, y desde acá se nos aclara esto. En el capítulo 56 nos habla de la recompensa a los que guardan el pacto, a los que viven una vida piadosa, pero ante todo creen, creen en el Señor, son fieles a su pacto, y vemos que esa fe se manifiesta entonces en una vida piadosa que incluye también el guardar el día de reposo. Por las palabras de Isaías podemos suponer o concluir que el pueblo de Dios estaba profanando masivamente el día de reposo, que este pueblo de Israel estaba profanándolo masivamente, y eso también muestra el cómo organizamos nuestra semana, el cómo determinamos nuestra agenda, muestra realmente a qué Dios servimos. Por eso también el día del Señor, que desde la resurrección de Cristo es el día domingo, que nos habla de la nueva creación que fue hecha en la resurrección, también muestra realmente si nosotros apreciamos ese día o no, muestra dónde está nuestro corazón. Y acá vemos nuevamente cómo la salvación y la vida no estaba limitada en el plan de Dios a una sola nación, sino a todas las naciones. En el versículo 6 habla de los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, que amen su nombre, que guarden su día de reposo, que abracen su pacto. Esos extranjeros serán bienvenidos porque la fe realmente es lo determinante. Después explicaría esto magistralmente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, que la circuncisión que distinguía a los israelitas no vale nada si es que no es acompañada de un corazón que obedece la ley y que cree en el Señor ante todo, que ama al Señor. Por tanto, los extranjeros que aman al Señor, que le siguen y le sirven y creen en Él, son bienvenidos, y esto se va a cumplir de manera notoria en el nuevo pacto entonces. Y acá habla de que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este pasaje fue el que citó Jesús para purificar el templo de los mercaderes, pero también nos habla de manera muy significativa de la casa de Dios del nuevo pacto, que es la iglesia, que dice en 1 Timoteo 3:15 que es la casa de Dios, del Dios viviente, ¿cierto? Columna y baluarte de la verdad. Y esa casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos, dice. Entonces nunca fue limitada la salvación a un solo pueblo. Y lo otro es que la iglesia entonces se debe distinguir por ser una casa de oración. La oración no puede estar ausente de la iglesia. Y si está ausente, significa que entonces ese lugar que se hace llamar iglesia no es realmente iglesia. Y el capítulo 57 condena la idolatría de Israel. Vemos que al justo, dice el justo, acá está hablando de quienes mueren eh, y que además son justos, por supuesto, según lo que se describe acá. Y lo que se debe interpretar de la muerte del justo es que es quitado de delante de la aflicción y va a descansar en paz. Pero, por otra parte, contrapone a esto a los hijos de la hechicera, a la generación del adúltero y de la fornicaria. Y vemos entonces que acusa a Israel de estos pecados, de haberse entregado a la idolatría, y les avisa entonces que Él va a castigar estas cosas. Y vemos que cuando estén en problemas, el Señor les dice, clamen a sus ídolos. Ellos, entonces, en los que ustedes confiaron, que los libren ahora. El Señor no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Si hemos vivido en idolatría y hemos confiado y honrado a los ídolos, en el día de la aflicción entonces también seremos entregados a esos ídolos falsos. Es decir, el Señor también nos va a dejar andar en esa oscuridad. Por supuesto, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y contrapone esto a los que confían en el Señor. Ellos tendrán la tierra por heredad y poseerán su santo monte, es decir, tendrán parte en su reino. En Proverbios 24, el versículo 8, dice: el que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. Quizá nos parece un poco obvio el pasaje, pero en realidad en esto debemos ver que el pecado comienza en los pensamientos, en el corazón. Algunos se contentan con no hacer materialmente ciertas cosas, pero ya el pecado comienza en el corazón y es ahí donde comienza la destrucción también,
Por tanto, debemos tener cuidado y rogar al Señor que nos dé pensamientos de sabios y no de necios, de malos pensamientos. Luego, en Efesios 6, tenemos el último capítulo de este libro y hace distintas aplicaciones prácticas dirigiéndose a grupos de la congregación. Por ejemplo, los hijos los llama a obedecer a los padres como aplicación del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. A los padres llama a criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor y a no provocar a ira a los hijos. Eso es bastante importante, porque el hecho de tener autoridad sobre ellos no implica el permiso entonces eh, para hacer lo que queramos con nuestros hijos o para descargar en ellos nuestras frustraciones o nuestra ira. También habla de los siervos y los amos. Lo más importante acá es que los siervos deben trabajar como para el Señor y haciendo esto van a honrarlo y van a también dar un poderoso testimonio para que sus amos se conviertan. Los amos, por otra parte, deben recordar que ellos también son siervos y son siervos del Señor. Por tanto, deben tratar a sus siervos con humanidad, con amor. Y nos llama entonces también a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque enfrentamos un conflicto en este mundo, todos estamos inmersos en ese conflicto, de ese conflicto no hay vacaciones, no hay tiempo fuera, sino que estamos inmersos allí en todo momento y ahí nos llama entonces a vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes. Ese concepto se repite constantemente en este pasaje. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. Entonces, esta armadura de Dios es para que resistamos y estemos firmes tanto contra las tentaciones como contra el día malo, en el día malo en que somos probados, en que tenemos circunstancias difíciles. Y esto entendiendo que no tenemos lucha contra seres humanos, eso significa contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales de maldad. Por tanto, tenemos que tomar la armadura de Dios. Y fijémonos que es literalmente la armadura de Dios, porque en Isaías capítulo 59, versículo 17, y también en otros capítulos de Isaías como el 52, nos habla de esta armadura, pero referente a Dios. Es decir, como que Dios está ocupando estas piezas de esta armadura, pero ahora aplica estas piezas de la armadura a los creyentes. Por tanto, estamos literalmente ocupando la armadura que es de Dios, que le pertenece a Dios, con la que Él se viste. El Señor entonces nos permite a nosotros ocupar esa armadura y vestirnos como Él se viste para esta lucha espiritual, porque en el versículo, en Isaías 59:17, por ejemplo, se habla de que el Señor se viste con esta armadura para dar el pago a sus enemigos, para pelear entonces en esta guerra espiritual, donde por supuesto no es una pelea entre fuerzas iguales, como si fuera el yin y el yang, sino que es entre el Señor Todopoderoso, que es vencedor siempre, y aquellos que son rebeldes y que seguramente sí o sí caerán derrotados. Entonces, veamos cómo no podemos escoger algunas piezas de esta armadura, sino que debemos, perdón, vestirnos de toda ella. Dice, por eso también el énfasis, toma toda la armadura de Dios. Y así, solo así podemos resistir en el día malo. Dediquémonos entonces a ver estos elementos, a meditar en ellos, a vestirnos. Recordemos que esta, esta carta nos llama varias veces a vestirnos por ejemplo del nuevo hombre, desvestirnos del viejo hombre, vestirnos de la armadura de Dios. Y todo esto se refiere en términos, por supuesto, espirituales. Por tanto, debemos meditar en estas cosas como aplicaciones prácticas de esas preciosas verdades que están al principio de esta carta. Y veamos que esta armadura de Dios, por así decirlo, el brillo de esta armadura es la oración. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por tanto, la oración es parte también esencial de esta armadura, es como su brillo. No se menciona como una pieza de la armadura, pero es lo que le da la consistencia a la armadura, la mantiene unida, esta oración en todo tiempo. Fijémonos también el énfasis del apóstol que es típico en él, esos todo que se repiten, en todo tiempo, toda oración, velando en ella con toda perseverancia. Por tanto, no podemos esperar victoria, espiritualmente hablando, sin oración. Y el apóstol también pide la oración, él siendo apóstol, pudiendo pensar algunos que él está más allá de estos problemas,
que tenemos los otros pecadores, Él claramente pide la oración por sí mismo, y uno de los mayores bienes que podemos hacer por pastores, por líderes y también por todo el resto de nuestros hermanos es orar por ellos. Por tanto, no dejemos de hacerlo y fijémonos que acá nos dice que oremos entonces por todos los santos. Y así entonces, como termina esta carta, Él desea amor con fe a los hermanos, es algo que también nosotros debemos desear, y también que nuestro amor sea inalterable. Nuestro amor a Jesucristo, como dice al final de esta carta, sea inalterable. Meditemos en estas cosas y que el Señor nos ayude entonces a que esto sea una realidad en nuestras vidas.